mucho cuidado esos gestos porque pues, son gestos de mucha conexión, de muchísima seguridad. Bueno, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a hacer, son las 4:30. Pasemos una pausita de 10 minutos nada más. Nos vemos a las 4:40. Yo dejo aquí abierto bueno, para que se tomen su cafecito, se tomen el alguito y demás. Y nos vemos entonces en 10 minuticos para que continuemos la charla. Perfecto.
Buenas, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha. Pero apenas ahora. Sí, cuando preguntaste. Ajá, bueno, entonces no, ya había hablado aquí varias cosas, no. Que entonces ya vimos varios gestos, ¿cierto? Que vamos a terminar con varios que tienen que ver con temas específicos que les va a ayudar mucho en los temas de negociación, de servicio al cliente, interacción con los consumidores, con clientes, con inversionistas, con proveedores, ¿cierto? Entonces miremos aquí, por ejemplo, esta expresión, están viendo la pantalla, ¿cierto? Profe Diego, perdón, Carlos Hugo, discúlpeme. Sí. Yo me tengo que retirar porque tengo una situación médica familiar de urgencia que tengo que resolver ahora mismo, pero no quiero irme sin hacer dos comentarios. Sí. Uno, con relación bueno, a todo esto que usted nos ha explicado sobre el cuerpo y las expresiones corporales. Nuestra idea de negocios es justamente una escuela de negocios para mujeres, pero la estamos articulando entre emprendimiento y todo lo que tiene que ver con sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y equidad de género, que es nuestra experticia, no lo de emprendimiento, eso lo estamos aprendiendo. Y esto que usted nos ha explicado nos fortalece mucho para seguir afirmándonos también en la idea que muchos estereotipos y prejuicios y construcciones sociales alrededor del género dificultan el ejercicio de las mujeres en el campo de los negocios, porque muchas veces los gestos y las expresiones se nos malinterpretan y a veces no nos toman en serio, solamente por nuestra condición de mujer. Quizás en el espacio en que nosotros estamos ahorita de la academia, algunas personas dirán, no, eso no es tan cierto, hay mujeres exitosas y sí, es así. Y las mujeres que también estamos en estos espacios somos privilegiadas, pero hay un mundo donde no es así, y donde hay burlas, rechazos y definitivamente no toman en serio a las mujeres en los negocios. Entonces, lo que usted nos ha compartido es muy interesante porque nos permite un poco fortalecer ese componente que trabajamos alrededor de la equidad y el rompimiento de esos estereotipos y prejuicios. Y alrededor de eso quiero referirme al comentario que usted hacía ahorita con respecto a lo que significa que las mujeres exhibamos las muñecas, la muñeca con alguien que seguramente nos corteja o tiene alguna pretensión amorosa con nosotras, y es que me parece que eso es interesante conocerlo en este espacio académico alrededor de lo que significan los gestos, estudiados seguramente muy bien desde lo biológico, pero en otros escenarios a eso hay que cogerle dobladillo, porque situaciones como esa llevan a que se nos malinterprete y a que muchas veces ni siquiera se nos pida consentimiento. Entonces, por encima del lenguaje corporal, en este caso específico, está el consentimiento de las personas. Y pues lo menciono porque creo que este es un espacio interesante para también compartir estas ideas y estas formas de ver las cosas. Lamentablemente me quedó como interrumpido el final, pero creo comprender lo que me decías. No pido disculpas si fui inoportuno, pero pues no era pues la razón del comentario. Pero sí es muy No, claro importante que no, profe. entender Entendemos que esas es dinámicas. Sí. totalmente de Mm. acuerdo. Ujú. Y bueno, muchas gracias, pero me tengo Dale, que listo. retirar, profe. Mañana vuelvo a No, juiciosa clase. bueno, no, dale, tranquila. Estás muy bien. Bueno, entonces ahora que están viendo este gesto, aquí, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Cierto? Está en un gesto de protección, ¿sí? Está en un gesto de protección, de rechazo. Cuando nosotros cruzamos los brazos, generamos un gesto de rechazo. Miren muy bien qué pasa aquí con ella también, ¿cierto? Cómo están puestas las manos, ¿sí? Hay una mano oculta,
¿cierto? Hay una mano oculta y hay una mano que se muestra, ¿cierto? Aquí hay otra mano que oculta, ¿cierto? Y aquí miren que ella está doblando, pero aquí llega y se muestra su mano, ¿cierto? Este tipo de gestos, ¿cierto? Son de protección, pero dependen mucho, ¿no?, del resto de contexto. En este caso, ¿sí?, los dos tienen el mentón hacia abajo, ¿sí? Ella no lo tiene hacia abajo, pero lo tiene equilibrado, ¿sí? Entonces, este está en este momento mostrando una mayor protección, ¿cierto? Como si se estuviera cubriendo, como si estuviera vulnerable a lo que se le está diciendo. Ella tiene una reacción un poquito más asertiva, ¿cierto? Frente a la situación, pero de todos modos está mostrando que inconformismo, y hay otra cuando el mentón está hacia arriba y con la misma postura de manos, que es postura de jefe, de líder. Entonces, aunque significa protección y apoyo, ¿cierto? Dependiendo cómo está inclinada la cabeza, nos va a decir también el contexto, ¿cierto? Entonces, vulnerabilidad, asertividad, algo que no me gusta, y cuando yo lo tengo, el mentón hacia arriba, estoy mostrando imponencia, imponencia. Pero ojo, se tiene que mostrar una manito. Hay otro gesto que es sugestar el otro brazo, ¿cierto? Entonces, como si estuviera cargando un bebé, ¿cierto? Entonces, cojo un brazo como sosteniendo el otro. Ese es un problema de autoconfianza, ¿sí? Que yo me siento inseguro. Una cosa es protegerme, porque hay muchas cosas en las que yo puedo sentirme vulnerable, pero no significa que no tenga autoconfianza, ¿cierto? Es que siento que hay peligros o estoy generando una barrera frente al que se está comunicando conmigo. Pero cuando yo me cojo un brazo como un tema de total inseguridad. ¿Mm? Los brazos, ¿cierto? Los brazos cruzados con pulgares hacia arriba, defensa, orgullo, ¿cierto? Unir las manos por delante de los genitales, ¿cierto? Pues estoy mostrando inseguridad. Lo mismo cuando lo hago por detrás, ¿cierto? Entonces, en esos tres gestos estoy mostrando inseguridad, ¿cierto? Y adicionalmente en este, pues que adicional de que yo me estoy haciendo un gesto de autoprotección, me estoy cubriendo la boca, ¿cierto? Entonces es como si no quisiera decir algo, como si estuviera ocultando algo, ¿cierto? Como si no tuviera permiso para hacerlo, ¿sí? Esos son gestos que hay que tratar de evitar. Y ese es un gesto que nosotros cuando hablamos tenemos que evitar, tratar de evitar que las manos pasen por nuestra cara. Hay muchas veces de quizás hacemos gestos de defensa, ¿cierto? En nuestro tronco, pero hay que evitar en los discursos comerciales que nosotros lleguemos y pasemos las manos por nuestra cara, porque cuando lo pongo en la boca estoy tapando, estoy perdiendo la efectividad de mis palabras, en la nariz puede ser inseguridad frente a lo que digo o mentira, ¿cierto? En la oreja es que no quiero escucharte, ¿cierto? Es como los niños chiquitos, entonces cuando el niño chiquito no quiere que lo escuchen, se tapa, no quiere escuchar algo, se tapa los oídos, entonces el adulto llega y se pasa, se organiza el pelo por detrás de la oreja, ¿cierto? Ve uno más ese gesto en las mujeres que en los hombres, ¿cierto? Entonces cuando están tratando de conquistarlas y ella ya está cansada de que le hablen, de que, entonces y se pasa el pelo, juega y empieza a jugar así con el pelo detrás de las orejas, que pareciera ser un gesto que puede sugerir algo más de sensualidad o tan, pero ese específicamente no lo es, porque jugar con el pelo, no en ese punto, sino en otros, puede serlo. ¿Sí? Entonces, y con el comentario de los compañeros que no puede, por hacer la finalidad, sí, puede significar que desde su naturaleza puede estar siendo sensual, pero no necesariamente es que quiere estar dispuesta a algo mucho más allá, ¿no? Bueno, gestos con las manos, la palma abierta que ya hablamos, ¿cierto? Y sobre todo cuando muestro la palma. La mano en los bolsillos es un gesto de inseguridad, ¿cierto? Lo mismo que cruzarme, ¿cierto? Taparme la cara, taparme el torso, estoy mostrando inseguridad, ¿cierto? Cuando llego y muevo con una sola mano, tiene varios elementos, ¿cierto? Cuando yo hablo con la mano derecha, estoy hablando desde el mundo de lo racional.
Entonces, cuando presento mi producto o servicio, y tiendo a hablar con una sola mano, pues cuando hable como atributos como la calidad, el olor, el sabor, el gramaje, son elementos racionales. Entonces, si tengo ese vicio, pues entonces hagámosle énfasis, ¿cierto? Con la palma abierta, con la mano derecha. Pero cuando quiero tocar el mundo de las emociones, de los sentimientos, entonces que este es un producto totalmente rural, somos personas que nos organizamos para generar tan, entonces hablo con la mano izquierda para generar ese contacto, pero con el corazón de la otra persona, moverle emociones. Entonces uno diría, ¿y el precio qué es? Con la mano derecha para hablarlo de manera racional o con la izquierda desde las emociones, y es de con la mano izquierda de las emociones. El precio es un atributo que, aunque es cuantitativo, es un atributo de carácter emocional. Entonces, hablar con las manos, ¿cierto? Y cada una como con unos énfasis muy específicos van a hacer que el cerebro del otro nos interprete con mayor sinceridad y seguridad frente a lo que decimos. Entonces, vuelvo y repito, mano derecha, la muevo un poquito más, hago más énfasis para hablar atributos racionales y la mano izquierda para hablar atributos emocionales, ¿cierto? Los dedos de ambas manos entrelazados, entonces la ansiedad, ¿cierto? Estoy ansioso y demás. Y ojo, es muy peligroso el gesto que les dije de poner las yemas de los dedos, porque si se sienten nerviosos o se sienten ansiedad frente a la situación, es muy probable que terminen de las yemas de los dedos a entrelazando los dedos y van a perder todo el poder que tenían con el gesto. Entonces es muy importante que lo ensayen para que lo manejen muy bien. Bueno, entonces la punta de seguridad, los dedos son unidos, les hablé ahora, seguridad, arrogancia cuando está subida, sujetar la otra mano por la espalda, frustración, nervios, ¿cierto? Cuando pongo esa mano aquí por detrás, o sea que cojo mi mano izquierda o derecha con la otra, pero por detrás, ¿cierto? Mostrar los pulgares por fuera de los bolsillos, atracción o agresividad. ¿Mm? Entonces, eso depende del contexto, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que el seductor o la seductora, ¿cierto? Una mujer, pues, o un hombre como muy empoderado se ve más en los hombres, ¿cierto? Que las mujeres, un gesto de sensualidad es ese, es el llegar y meter las manos, pero dejar los pulgares por fuera, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que genera un foco en el órgano sexual, ¿cierto? Y es mostrar que yo estoy seguro que me siento bien. Ahora bien, eso tiene que estar acompañado de las piernas abiertas, de que no tenga la cabeza abajo, de que esté derecho, y pues otros elementos para mostrar un tema diferente. La agresividad, pues se notará también desde el contexto, pues a con quién estoy haciendo el gesto, ¿sí? También con qué otros gestos se está acompañado. Entonces, si yo tengo la cabeza hacia atrás, la cabeza, la cumbamba hacia arriba, ¿cierto? Como la cabeza hacia atrás, es un gesto de agresividad, ¿cierto? Si adicionalmente las manos las abro como un pavo real, lo que estoy haciendo es mostrar un cuerpo mucho más abierto para que se me vea más grande, mucho más agresivo, ¿cierto? Ocultar solo los pulgares dentro de los bolsillos, ¿sí? Y que dejamos las manos por fuera también es un gesto de atracción, ¿cierto? Un gesto de atracción en que quiero llamar la atención frente a mi sexualidad y es un gesto de muchísima seguridad, ¿sí? Y tiene una ventaja frente al gesto anterior que puede ser no visto como agresividad. Adicionalmente, se ve la mayor parte de mi mano, entonces pues estoy siendo mucho más abierto, más solícito, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando se tienen jeans o se tienen, sí, pantalones con los bolsillos no laterales, sino en, perpendiculares. Sí, pues se encuentran de manera horizontal. Este es un gesto, por ejemplo, que ve uno más en las mujeres, ¿cierto? Que de por sí tienen un cerebro muchísimo más conciliador, menos competitivo que los hombres. Llevarse las manos a las caderas, ¿sí? Dependiendo del contexto, porque puede mostrar cansancio, pero si está con las piernas abiertas y estamos derechos en la espalda y con la cumbamba
al frente, no baja, o un poco hacia arriba, ese es el famoso gesto de Superman o la Mujer Maravilla, ¿cierto? Si ustedes ven los cómics, si ustedes ven la película, es un gesto de imponencia. Entonces, ese es otro elemento muy bueno para manejar el liderazgo, pero mucho cuidado con los microgestos, y por eso les hablaba, son 5 los elementos: estar parados derecho, estar mirando a los ojos, que ya les expliqué exactamente dónde se mira, cuáles son los 2 puntos para el mundo de los negocios, las manos, los pies, pero adicionalmente la sonrisa. Entonces, cuando yo tengo este gesto de superhéroe, piernas abiertas, las manos en las caderas, ¿cierto? Y eso adicionalmente, inclusive, hasta teniendo mi mentón elevado, ¿cierto? Como un gesto de que estoy seguro, algo como medio arrogante, pero estoy sonriendo, ¿cierto? Estoy mostrando un liderazgo de carácter positivo, o sea, sé que tengo el liderazgo, sé que tengo el poder, sé que puedo llevarlos por buenos rumbos, pero con mi sonrisa no lo estoy haciendo con arrogancia, sino como con beneplácito, con amor, como con cariño, ¿sí? Esto es muy importante para generar una buena impresión en nuestros subordinados o inclusive en esos clientes con que te hacemos negociaciones de largo plazo, ¿cierto? Entonces, que yo me encuentro empoderado y que yo me encuentro bien. ¿Listo? Las piernas son maravillosas, ¿sí? Por eso es el quinto elemento y yo les decía, puede pasar muchas cosas con la cabeza, con cómo tengo la espalda, cómo tengo las manos, que inclusive puedo estar no sonriendo, etcétera, pero las piernas van a ser la gran expresión de seguridad, entre otras porque adicionalmente nos dan muchísimos elementos para entender el lenguaje corporal del otro, ¿sí? Y aunque muchas veces pasan desapercibidas, no pasan para el cerebro de los interlocutores. Y cuando nosotros ya se lo sabemos y comprendemos, pues entendemos muchos elementos de lo que los otros nos dicen y lo que nosotros también podemos expresar a los demás, ¿no? Una situación típica de pies es la siguiente. Yo estoy hablando con un compañero de trabajo. Entonces, en esa charla que estamos, digamos, parados, pues, ¿qué es lo que pasa generalmente? La gente no se habla de frente, ¿sí? Deberíamos, ¿sí? Y inclusive para hacer negocios comerciales deberíamos pararnos de frente, ¿sí? Pero generalmente, porque tenemos esa reserva de carácter sexual, lo que hacemos es que terminamos hablando en ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces yo me voy de frente a una persona, me le paro al frente y empiezo a hablarle, ¿cierto? Y la persona se va acomodando para quedar como en un gesto de 90 grados con nosotros, pero que no sean ustedes el que hagan ese gesto, ¿sí? Porque ese es un gesto que tiene que ver con protección. Entonces, cuando ustedes saluden a alguien, cuando ustedes vayan a conocer a alguien, cuando ustedes se dirijan a alguien, vayan con todo su torso, ¿cierto? Toda su sexualidad, ¿sí? Eh, yendo frente al otro, ¿cierto? O sea, estando ahí llegando a la misma postura de esa persona, a saludarla, a hablarle y demás. Que sea la otra persona la que se mueva, y entonces ahí estamos demostrando la seguridad, la confianza que tengo en lo que estamos haciendo y demás. Como vamos a quedar en una posición de 90, cuando yo quiera reafirmar, por ejemplo, quiero ya cerrar ese negocio, vuelvo y me pongo de frente a esa otra persona para llegar y cerrar, para que mi poder de convencimiento sea mayor. Entre yo más me mueva frente al otro, hasta terminar en 180 grados, pues mayor se pierde la efectividad del lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque no estoy llegando y exhibiéndola frente al otro, ¿sí? Entonces, ese es un elemento muy importante en el saludo, en la concreción de un negocio que queremos frente a frente. Aplica mucho para cuando estoy en una mesa, ¿cierto? Fui a visitar a ese cliente. Entonces, la invitación, pongámonos ahí de frente. Pero si ya quiero como generar mucha mayor confianza en él, ¿cierto? Lo que hago es que muevo mi silla hacia el lado derecho, ¿cierto? Hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que le pueda mostrar los papeles, le pueda mostrar el portafolio, le pueda mostrar tal. Y ahí podemos tener una conversación mucho más íntima, pero vuelvo y me acomodo, que quede de frente, ya para cerrar el negocio, ¿cierto? Recordando mirar al ojo de buey, ¿cierto? Al entrecejo, en los momentos claves,
para convencer al cliente para que haga la compra. El pie adelantado, entonces vuelvo a lo que empecé, estoy con el compañero, entonces él se me acomoda a 90 grados. Cuando llega el jefe de nosotros, pasa algo muy especial. Como es el líder, así sea porque es un líder de carácter burocrático, nosotros ponemos el pie apuntándolo a él. Yo puedo seguir hablando contigo, que tenemos el mismo nivel, ¿cierto? Y seguir mirándote, pero el pie se va a fijar en él, que es el líder, el que es el dueño de ese entorno en el que yo me encuentro, ¿cierto? Entonces, el pie adelantado, ¿sí?, demuestra dónde está nuestro verdadero interés. Pues por tema de pandemia, esto no se pudo hacer una formación de carácter presencial, creo que pues inclusive por lo que veo por los alumnos, no estaba planteada así, ¿cierto? Pero si estuviéramos en una formación presencial y yo estoy ahí con ustedes y estoy en este momento con mi pie adelantado, apuntando hacia la puerta, ¿yo qué estoy queriendo decirles? Estoy queriendo decirles, yo quiero que ya se acabe esto, ¿cierto? Ya quiero terminar, yo ya quiero salir, ¿cierto? Los pies hablan de la intencionalidad, ¿no? Entonces, una muchacha quiere saber si un muchacho está interesado, revise, ¿cierto? En un entorno donde haya muchas personas, si su pie apunta hacia él o hacia ella, ¿cierto? Va a mostrar el interés. El interés, ¿sí? Se demuestra con el pie apuntando, ¿cierto? Puede que mi torso esté inclinado hacia otra persona, puede que yo esté hablando con otra persona, pero si mi pie, ¿no?, está apuntando no a mi interlocutor, sino a otro lado, es porque hay un interés específico, ¿cierto? Es porque quiero llamar la atención de alguien más, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ustedes pueden ver la verdadera atención del otro cuando hacen que todo el mundo apunte o adelante un pie hacia ustedes, ¿no? ¿Mm? Y a donde vean que no está pasando, entonces es muy importante llegar de frente, ¿cierto? Y tratar de captar esa atención. Si ustedes ven el gesto de 90 grados, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Yo me pongo en 90 grados con el otro, pero termino adelantando un pie cuando nada más estamos dos personas hacia el otro, como demostrando hacia dónde es que tengo la verdadera atención. ¿Mm? Las piernas cruzadas, peor que los ambos brazos, hay menor recordación, sentado con una pierna elevada apoyada en la otra, ¿cierto? Competencia, discutir, por eso es que siempre la recomendación es con las piernas abiertas, no más que los hombros y demás, las piernas muy separadas ya es territorialidad, ¿cierto? Entonces, lo que cuando alguien se expresa de esa manera es porque realmente es su territorio, la idea no es generar agresividad en él, pero entonces cada vez que nosotros tengamos acercamientos y unos acercamientos muy asertivos, sin ser agresivos, vamos a hacer que esa persona acomode mejor sus piernas, ¿sí? Sentada con las piernas enroscadas, es timidez, ¿cierto? Entonces que se enroscan, pero que termina la sexualidad cerrada, ¿cierto? No es el cruce de piernas de la reina, donde les mostraba que ella sí tenía abiertas las rodillas, ¿cierto? Sino aquí que cierran las rodillas, se enroscan, inclusive ponen esos pies como lateral. Entonces, ese es un gesto de timidez, de muchísima timidez. Frente a la reina que les comentaba, Isabel, frente a Isabel, ella cuando ya entregó la Cámara de los Lores, hizo una entrevista exclusiva para la BBC, contando la historia de que porque ella se retiraba, que porque ella estaba muy mayor, que era importante pues, que su hijo ya empezara a participar de eso y demás. Es la única vez que la he visto que ha estado con la pierna cruzada. ¿Por qué? Ya totalmente despreocupada, entregando el poder, ¿cierto? Dentro pues del poder que tiene hoy en día, porque pues casi que es una figura monárquica, ¿cierto? Pero es más una figura que otra cosa. Entonces, ya en ese momento, en esa despreocupación, ella cruza sus piernas y en la entrevista aparece la mayor parte del tiempo cruzando sus piernas, totalmente despreocupada de tratar de mostrar altivez, de tratar de mostrar superioridad, de tratar de mostrar liderazgo inspiracional, de tratar de mostrar que está muy empoderada, ¿no? Ya para ella no es necesario porque ya entregó el poder. ¿Mm? Sentada con una pierna encima de la otra, en paralelo, ¿cierto? Es un gesto barrera, ¿cierto? Es un gesto barrera, pero de todos modos lo que demuestra es un poco
de tratar de estar despreocupado frente a la situación que está sucediendo o lo que me están contando, ¿sí? Pero vuelve y juega es tratar de no generar ese tipo de posiciones y mantener, como les comenté, con los pies bien asentados sobre el piso y abiertas las rodillas. Taparse o tocarse la boca al hablar o al escuchar, es que estoy ocultando algo, ¿cierto? Y lamentablemente muchos de esos gestos en las personas tímidas se dan no porque esté ocultando algo, sino por la misma timidez, así como no se muestra la palma de las manos. Entonces, por eso es muy importante, si usted se considera una persona tímida, empezar a trabajar ese tema, porque entonces dejo de ser asertivo frente a lo que digo, porque por mi propia timidez. Entonces, mi timidez hace que lo que yo ofrezco, que lo que yo digo, que lo que, pues no se dé. ¿Por qué? Porque llego, termino tapándome mi boca o termino cerrando mis piernas, termino teniendo gestos cerrados con mis manos y entonces hago ver a los otros de que yo no estoy seguro de lo que digo y puede ser algo excelente para esa empresa, puede ser un excelente producto para vender, puede ser algo muy bueno para nuestro hogar, pero la timidez hace que se generen gestos que es interpretado por el cerebro de los otros como gestos, en este caso, de que se está ocultando algo. ¿Sí? Tocarse la oreja es un gesto de bloqueo, ¿cierto? Y como les comenté, cuando taparse los niños, es como que no quiero escuchar eso, no me gusta lo que estás diciendo, ¿cierto? Tu mamá está falleciendo en la UCI porque ese COVID y demás, entonces empieza la persona a tocarse las orejas y inmediatamente no quiere escuchar eso, quería escuchar era que se está recuperando, ¿cierto? Entonces se dan ese tipo de gestos. Tocarse la nariz, ¿cierto? Se está mintiendo, ¿cierto? Y inclusive pues analicen muy bien que muchas veces en los gestos de mentira, ¿cierto? Cuando uno es consciente de la mentira, muchas veces termina como picando la cara, especialmente la nariz. Entonces termina llevándose la mano a la nariz, pero mucho cuidado, no todos los gestos de tocarse la nariz significan mentiras, ¿cierto? Dependiendo cómo me la toque, por ejemplo, como cuando se sacude la nariz, es un tema de enfado, ¿cierto? O me la acaricio, es un tema de que algo me está molestando. Frotarse un ojo, ¿cierto? Bloqueo, no quiero verlo, ¿cierto? No quiero ver algo que hace el niño chiquito, se tapa los ojos. ¿Qué hace el adulto? Pasa su mano por el ojo o se lo frota, ¿cierto? No quiero ver eso, ¿cierto? O no solamente que no quiero ver eso, o que me sentí incómodo, ¿cierto? De pronto vi algo que no quería ver y entonces termino como frotándome los ojos como diciéndole al otro, oiga, yo como que no vi nada, pero sabemos que sí vi algo, ¿cierto? Cuando se rasca uno el cuello, la duda, ¿cierto? Y peor si se rasca uno el cuello por la parte de atrás. Entonces, ahí significa que cuando tenemos un cliente, tenemos que llegar y volverle a explicar nuestro producto, nuestros servicios, lo que es de valor presa para que logremos convencerlo, porque tiene la duda. Entonces, esos no son momentos en que él esté cruzado de piernas, cruzado de brazos, rascándose el cuello, ¿cierto? Y pues son momentos para llegar y cerrar una venta. No significa que tengo que seguir y dando argumentos de negociación y venta para poder hacer ese cierre efectivo de negocio. Llevarse un dedo o algo a la boca es inseguridad, ¿cierto? Entonces, es muy importante que por eso cuando se utilicen los lapiceros, el lapicero se utilice para escribir lo que es y se deja en el punto, se deja encima de la libreta o del papel o de lo que ustedes estén trabajando, si son más tecnológicos, ese lápiz electrónico ahí encima del iPad. Entonces, ¿por qué? Porque si no, terminen jugando con él y termino distrayendo al cliente y termino perdiendo ese poder de persuasión que da el lenguaje corporal. Posiciones de la cabeza, levantar la cabeza y proyectar la barbilla hacia adelante, es un gesto de poder. Si ustedes observan, los últimos presidentes franceses han sido presidentes que no son muy altos. Y si ustedes observan, los grandes personajes de la historia que han tenido poder, para bien o para mal, no han tenido el fenotipo de una persona de poder. ¿Qué nos ha regalado la neurociencia? Cuando una persona es más alta que el promedio, cuando una persona tiene la espalda ancha,
cuando una persona tiene la barbilla cuadrada, no importa todos estos elementos en hombre o en mujer, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esas personas que tienen la barbilla cuadrada, tienen la espalda ancha, que son altos, ya por nuestro cerebro están identificados como líderes, como líderes. O sea, la lotería genética hace que por su fenotipo, ¿cierto? Por su cuerpo, ya de por sí en el cerebro de otros se han visto como líderes, como personas que tienen poder. Pero si ustedes ven, las personas de gran poder en la historia no han tenido ese fenotipo, ni espaldas anchas, inclusive muchos no han tenido el mentón cuadrado, no han tenido tanto. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen un gesto sine qua non que comparten todos ellos. Y es que la barbilla siempre la tienen por hacia adelante, o sea, el mentón lo sube. Entonces, cuando ustedes están derechos, que llegan con el ejercicio que les enseñé y sueltan su mentón, ¿cierto? Va a quedar a 90 grados perpendicular a la postura de su espalda. Pero si ustedes lo elevan un poco, van a proyectar muchísimo más poder. Entonces, una invitación muy especial es que en esos elementos en que tenemos que convencer a alguien, que tenemos que hablar en público, en que tenemos que levanten la barbilla, levanten el mentón, van a mostrar una sensación de poder, de seguridad, y eso va a permitir que ese mensaje llegue de una manera mucho más precisa y mucho más asertiva a quienes, con quienes estamos hablando. ¿Sí? A sentir con la cabeza, ¿cierto? Es poderosísimo. ¿Qué es a sentir? Movernos como el perrito que ponen en algunos taxis, ¿cierto? Que movemos la cabeza como diciendo sí, ¿cierto? A sentir es todo un arte, ¿no? Y se hace generalmente cuando ¿qué? Cuando yo escucho, ¿cierto? Entonces yo escucho y asiento, ¿por qué? Porque lo que yo estoy escuchando, siento que es verdad, siento que está. Pero hay una verdadera forma de ver si la persona es sincera o no cuando asiente. ¿Sí? Cuando esa persona asiente una sola vez, no es un, no, no está sintiendo sinceramente. Cuando asiente dos veces, mueve la cabeza diciendo sí dos veces, tampoco el gesto es sincero. Cuando asiente tres veces, mueve la cabeza tres veces, es porque sí está convencido. Mucho cuidado con eso. ¿Eh? Y cuando asiente cuatro o más veces, también es un gesto de que está sintiendo por seguirnos la corriente. En el mundo de los negocios pasa que muchas veces yo empiezo a hacerle preguntas al cliente y entonces le gustó el producto y pues asiente, pero movió la cabeza una sola vez. Carajo, no, no está convencido, entonces me va a tocar exponer otro tipo de argumentos de negociación de ventas o preguntarle en qué le quedó dura, porque aparentemente él me está diciendo que sí, pero no, ¿cierto? Yo asiento, la persona está convencida o segura cuando asiente tres veces y no necesariamente tengo que preguntarle, esa persona cuando yo voy hablando va asintiendo, entonces revisemos muy bien cuántas veces hace el movimiento de la cabeza, ¿cierto? No es ni mucho ni poco, solo tres. ¿Listo? Ahora bien, aquí un tip súper poderoso en el mundo comercial. Así como el primero que les di el sábado de mostrar su seguridad. Así como el de mostrar la palma de sus manos. Así como el de entrelazar las yemas de los dedos. Otro gesto poderosísimo es llegar y a sentir las mismas tres veces mientras yo hablo. Si mientras yo hablo, yo mismo asiento sobre lo que yo estoy diciendo, le estoy diciendo a la otra persona que tengo pleno convencimiento sobre lo que estoy diciendo y esa persona genera una apertura a ese discurso que yo estoy desarrollando para con él. ¿Listo? Entonces, ese gesto, utilícenlo, aprovechenlo, explótenlo, pero hay que ensayarlo, porque generalmente eso no es algo común en nuestra cultura. ¿Cierto? Asentimos cuando escuchamos, pero no asentimos mientras nosotros hablamos. Entonces, utilicemos ese gesto porque eso va a generar una mayor receptividad, una mayor tranquilidad, incrementamos nuestro poder de persuasión frente a nuestros clientes, frente a nuestros interlocutores, cuando asentimos tres veces. Ladear la cabeza, ¿cierto? Entonces, así como la mano izquierda y derecha, yo también, que les decía que con la mano derecha hablo la racional, con la mano izquierda hablo lo emocional, así pasa con la cabeza ladeada.
Entonces yo ladeo mi cabeza y hacia la derecha y muevo mi mano derecha, estoy tocando y estoy hablando con racionalidad. Cuando yo muevo mi cabeza hacia la izquierda y hablo con mi mano izquierda, hablo con el tema emocional. Por eso es que la gente generalmente que uno ve que cuando la gente está escuchando, ladea hacia la derecha. Como venga, yo escucho bien qué es lo que yo estoy, lo que me están diciendo para ver yo qué respondo, ¿cierto? E inclusive se pone como un dedo en la sien y el otro dedo ahí en la barbilla, así como una sensación, como si fuera un intelectual pensando, ¿cierto? Porque estoy escuchando, estoy como en la percepción racional. Tratar de intentar generar en un cliente, de todos modos, una posición racional. Si el cliente termina hablando desde el lado emocional, es que de verdad ya lo tenemos convencido, o sea, con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Ese lado aprovechenlo para cuando hablan, ¿cierto? Entonces vuelve y juega, repito, los atributos racionales, entonces con la cabeza inclinada hacia la derecha, moviendo más mi mano derecha que la izquierda, y los atributos emocionales, incluyendo el precio, con la mano izquierda y moviendo mi cabeza hacia el lado izquierdo. E interpretando la postura del otro, en que cuando está inclinado hacia el lado derecho está todavía racional, tiene algunas preguntas, quiere como entonces seguimos preguntándole y contando, dándole nuestros argumentos de negociación y venta, manejando las objeciones que tienen por el producto, y cuando ya está del lado emocional es porque ya tiene certeza o tranquilidad por la empresa, por el producto que nosotros le estamos manifestando. Apoyar la cara sobre las manos, ¿cierto? Es como presentarla, pero ojo, no es tapándome la nariz, los ojos, la boca, ¿cierto? Yo cuando la pongo muy cerca a la oreja, ¿cierto? Entonces es como un tema como de presentación. Ese es un gesto muy común en otros lugares, pero en nuestro mundo latino no tanto, ¿cierto? Porque pues lamentablemente tenemos una cultura muy machista, y entonces un gesto que puede ser interpretado también como sumisión, entonces no es utilizado, no es utilizado por los varones, entonces por eso no es muy popular verlo en el mundo, en los países del sur, pero sí se ve mucho en los países del norte, porque no significa sumisión, si la cabeza no está, si la cabeza no está relegada, ¿cierto? Y no está cercana a los ojos, la nariz o la boca, o sea, como tapándome la cara, sino así como les digo, casi que sobre la oreja, pues ese es un gesto como de presentación de la cara, ¿cierto? Eh, pero como les digo, pues se ve poco en las mujeres y casi nulo en los hombres en nuestro mundo latino. Mm. Apoyar la barbilla sobre la mano, eso es cierto. Entonces llego y pongo ahí, cuando la tengo en puño, es porque tengo dudas, inquietudes. Cuando la tengo abierta, puede significar que estoy aburrido, estoy constante frente a lo que me están diciendo. Y es muy importante interpretarla, porque si un cliente tiene ese puño apoyado es porque no es una persona que está receptiva frente al diálogo que nosotros le estamos dando. Entonces significa que tenemos que buscar unos nuevos argumentos de negociación y venta. La mirada habla, ¿cierto? Entonces, pues cuando la evito, pues porque no quiero que ¿cierto? Que me están evitando la mirada, es porque hay algo que quieren evitar, o se sienten incómodos con nosotros, entonces es importante guardar mayor espacio personal, empezar a hacer preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Les comentaba que hoy el que vende es el vendedor consultivo, no es el que habla tanto, sino el que pregunta, tiene clara la necesidad del cliente cuando hace preguntas claves para entender la necesidad del cliente, y cuando tiene claras esas necesidades del cliente, pues ya llega y empieza todo el proceso de, de llegar y empezar a hacer empezar a hacer todo ese proceso de venta. La sonrisa, ¿cierto? Cuando una sonrisa se inclina hacia el lado izquierdo es falsa, ¿cierto? Y hay algo muy especial en la sonrisa. Cuando una sonrisa es auténtica, mueve muchísimos músculos de la cara. Por eso, algo elemental para ver una sonrisa, la naturalidad de la misma, no solamente es verla si se tiene ese aliado izquierdo, porque hay gente que prepara muy bien su lenguaje corporal, sino que
se ve porque los ojos sonríen. Cuando los ojos no sonríen, ¿cierto? Pues ahí es donde vemos, por eso es que la mirada habla, ¿no? Entonces se nota realmente si es falso o no, ¿cierto? La sonrisa natural se involucran los ojos, las mejillas, las cejas, ¿cierto? Viene como con toda la expresión de la cara. Una sonrisa falsa mueve la cuarta parte de los músculos que mueve una sonrisa natural. Entonces vamos a ver una cara muchísimo más arrugada, todos los elementos de la cara moviéndose cuando se sonríe de una manera natural. Cuando se ríe con los labios juntos es una sonrisa tensa, como de temor a que pueda sonreír demasiado fuerte, incomode a alguien o que es algo que no me debo como reír, entonces se aprietan los labios, ¿cierto? Esas son sonrisas pues, que hay que evitar en el mundo de los negocios, tenemos que ser espontáneos, debemos sonreír con los ojos, sonreír con la boca y recuerden algo que les comentaba, es muy especial la sonrisa porque cuando logramos después del Homo erectus al Homo sapiens sapiens estar derecho, cuando terminamos mostrando los dientes, ¿cierto? Que era señal de agresividad en el resto de animales, terminamos con una vocalización, con un sonido vocal mucho más armonioso, mucho más completo, mucho más enamorador. Entonces, eso hace que sea muchísimo más efectivo nuestro mensaje cuando nosotros estamos sonriendo, ¿cierto? Aquí tácticas para leer el lenguaje corporal, encoger los hombros es una señal universal de no saber qué está pasando. Las palmas abiertas es una señal antigua de honestidad. Apuntar con el dedo con la mano cerrada es un intento de demostrar dominio, ¿cierto? Por eso este gesto ha evolucionado y entonces uno apunta pero con la mano abierta, traten de evitar señalar con un solo dedo, traten de hablar, de señalar con toda la mano abierta. Busca la falta de arrugas alrededor de los ojos para detectar una sonrisa falsa. Las cejas levantadas muchas veces son señales de incomodidad, ¿cierto? La gente está sube las pestañas porque se ve sorprendida o porque se siente incómoda. Entonces es muy importante interpretar ese lenguaje de las cejas, ¿cierto? Si su tono de voz sube o baja, puede estar más interesados. Aquí ya empezamos a hablar del lenguaje. Entonces voy a hacer aquí la pausa para comentar los tres elementos de, de nuestro tono de la voz. Entonces, el primero es el volumen. ¿tá? Entonces, uno debería tener ese tono que subió o baja, como dice, más interesante. Entonces, yo subo la voz y voy subiendo tal, pero también bajo y demás. Un maestro, pues, o sea, el maestro de lenguaje corporal, el referente es Adolfo Hitler, ¿cierto? Es una persona que se preparó muchísimo, ¿cierto? Y conquistó a muchos a través de su lenguaje corporal. Bentón elevado, derecho, elementos no exagerados en su lenguaje, manos cerradas para tal. Entonces sus discursos empezaba con un tono, con un volumen un volumen muy bajo, ¿cierto? Llamando la atención. ¿cierto? Entonces muchas veces pensamos, y eso pasa mucho en las casas, que yo te digo, a ver, culi cagada, apaga ese televisor. Mucho más efectivo llegar y hablar pasito. Por favor, apaga el televisor. Mucho más eficiente. ¿sí? Hablar pasito, además, genera con un volumen bajo, genera además mayor atención. Si fuéramos perritos, ¿cierto? Literalmente pararíamos las orejas, ¿cierto? Para ver qué están contando. Porque cuando estamos contando un chisme, ¿cierto? Hablamos pasito y contamos así. Entonces, tener un tono de voz más bajo hace que yo atraiga 100% la atención de los demás. Pero entonces ya cambio la voz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso es en el mundo de los negocios? Entonces, por ejemplo, les estoy contando sobre los atributos del producto. Entonces, no, mire, mi producto tiene un excelente, unos excelentes atributos. Voy a hablar del yogur que nos habló la compañera. Es espeso, bajo en azúcar, muy especial. Y le tengo un precio espectacular para usted. Eso con mentón elevado, piernas abiertas, una sonrisa, mirada en el ojo de buey, palmas de las manos abiertas, hablando, enfatizando más con la mano izquierda, con la cabeza inclinada hacia la izquierda,
hace que el cerebro del otro, ¿cierto?, se disparen todas esas redes neuronales y se genere la mayor confianza y el mayor placer frente a la aceptación de ese producto. ¿Listo? Entonces, eso frente al volumen. La velocidad es un tema importante. Entonces, sujeto, verbo y complemento, la clave de una oración. Entonces, muchas veces, si les va a pasar en el pitch, que eso hay que ensayarlo, lo van a trabajar con Marta. Entonces, yo soy Carlos Hugo Gómez, soy administrador de empresas, especialista en negocios y marketing internacional y magíster en administración de negocios. Generalmente, decimos nuestro nombre de una manera muy rápida, ¿cierto? Muy rápida, a veces en un volumen poco adecuado. No, si yo quiero generar recordación, tengo que llegar y decirlo de una manera lenta, ¿sí? Lenta. Y subo un poco el volumen para el tema de mi nombre, para que me recuerden. Mi nombre es Carlos Hugo, ¿cierto? Entonces subo un poquito el tono de la voz y lo hago lento. Esos son los elementos cuando yo subo un poco tono de la voz y hablo lento que yo quiero que la otra persona memorice. Los sujetos me interesa que los memorice, ¿cierto? El verbo, ¿cierto? El hacer, ahí ya no importa tanto el volumen, puedo ir a una velocidad normal, ¿cierto? O en un tono bajo, si ya es como un tema para seducir la persona, como por ejemplo el precio, ya la promoción, venga, ya vamos a cerrar, ¿cierto? Entonces hablo con los verbos, ¿cierto? Pero entonces lo hago un poco más bajito. Aquí estoy exagerando, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así, hablar así, no, pero sí bajando un poco el volumen y espacio para generar más intimidad. El complemento, ¿cierto? Sí puede ser rápido, ¿cierto? Entonces, porque mire, es que tenemos el espeso, tenemos los sabores de fresa, unas piña, chocolate, melocotón, entonces yo puedo llegar y expresar esos elementos en que no son tan importantes, son un soporte a la información. Lo más resaltante es que mi yogur, ¿cierto? Lo dije despacio y en un volumen alto, y el verbo, ¿cierto? Es sabroso, ¿cierto? Tiene sabor, tiene el mejor color, tiene la mejor presentación, tiene la mejor, ¿cierto? Entonces, con eso juego para que sea muy seductor todo ese tema verbal, ¿cierto? Y genere mayor efectividad lo que yo digo. Todo eso con los complementos que ya pues, les he hablado del lenguaje corporal. El, 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 y el tercer elemento, la pausa. ¿Cómo les parece que cuando hicieron en el 99, para cierre de milenio, llegaron y muchas emisoras hicieron concursos para saber cuál era las mejores canciones de todos los tiempos, ¿cierto? Entonces, cuáles mejores canciones de la salsa, las mejores canciones de la música rock, del metal, del punk, del bolero, de la balada, del pop americano, etc. Y pasó algo muy especial. En el top 100 se encontraron que las primeras canciones que tenían mayor aceptación por el público, para la audiencia, en los diferentes géneros, tenían un común denominador, tenían pausa. Entonces, por ejemplo, de George Michael, fade to fade to fade, pausa de pequeños segundos. Pausa y revisen esas obras magnas maestras de la música clásica, uno 1812, una quinta, la novena, una Carmina Burana, las estaciones de Vivaldi, etcétera, ¿cierto? Las grandes ondas manejan unos elementos de pausa, ¿cierto? La pausa es fundamental. La pausa genera incertidumbre. La pausa genera control. La pausa me da mucho mejores elementos para llegar y que la otra persona quede convencida frente a lo que digo. Porque cuando yo genero pausa, la otra persona se queda como completando lo que digo. Y ese tipo de pausas generan mayor atención frente a lo que yo
digo y expreso. Inclusive cuando la hago mirando a los demás en esa pausa, no como que, no es una pausa de que yo no sé qué decir, ¿no? Es una pausa que la tengo clara, pero yo les estoy diciendo tan claro el mensaje que les doy unos breves segundos para que ustedes se concienticen de lo que yo les estoy diciendo. Y por eso hago la pausa. Entonces, trabajen ese tema porque se van a volver muy exitosos en esos discursos, en esos pitch comerciales, utilizando los elementos, ¿cierto? Subiendo y bajando la voz, manejando velocidades y adicionalmente generando pausas. Además que va a ser, como lo dice aquí, pues un tema mucho más interesante. Cuando imitan tu lenguaje corporal, se ponen en la misma postura, es que estamos generando rapport o empatía. Y el rapport o empatía es muy importante porque significa que la persona está conectada conmigo, ¿cierto? Cuando esa persona está conectada conmigo, pues esa persona está conectada conmigo, pues empezamos a tener gestos parecidos. Eso se ve mucho en los adolescentes, hombres y mujeres, ¿cierto? En la adolescencia y en la preadolescencia se empiezan a generar unas pequeñas tribus, ¿cierto? ¿Mm? Y entonces uno ve el grupo de niñas, ¿cierto? Juntas, echando cuento y manejando todas como un lenguaje corporal común. Y uno ve el grupo de muchachos manejando un lenguaje corporal común. Inclusive cuando se saludan, tienen ahí ¿cierto? Su clave para saludarse, se da 2 golpes en las manos, otro con el codo, otro con los pies, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esa emulación del lenguaje corporal demuestra compenetración. ¿Sí? Cuando una pareja, por ejemplo, y lo ve uno en matrimonios muy exitosos, tienen ese lenguaje corporal muy parecido, ¿cierto? Se ve una relación armoniosa. Ese nivel de compromiso, ¿cierto? Ese nivel de homogeneidad en el lenguaje corporal demuestra confianza y demuestra amistad, demuestra que hay unos lazos importantes en que las cosas están tomándose a tono. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez, la invitación, ¿cierto? Para empezar a generar esa empatía por parte del otro, es que imiten el lenguaje corporal del otro. ¿Sí? Entonces, la persona está hablándonos y cruzó los brazos. Ustedes a los pocos segundos lo cruzan de una manera parecida como si estuvieran siendo el espejo de ellos, ¿cierto? Cruzó los pies, entonces yo después a los pocos segundos cruzo los pies. ¿Cierto? Si esa persona se mantiene en esa postura y no cambia cuando nosotros llegamos y la emulamos, es porque hay empatía, empieza la empatía y le interesa tener un contacto con nosotros. Si esa persona apenas la emulamos, ¿cierto? Y llega y cambia drásticamente el gesto, es porque no quiere generar empatía con nosotros. Y eso hay que entenderlo. Entonces nosotros seguimos conservando el gesto, seguimos la conversación y tratamos más adelante de volver a utilizar la emulación, el rapport del otro, ¿cierto? Y entonces vuelvo y trato de hacer a ver si ya ahí vamos generando empatía. Y cuando yo logro ya que la persona se quede en esa postura que está cuando yo la emulo, ¿sí? Ya empiezo a utilizar mi propio lenguaje corporal para generar ese convencimiento del otro, porque ya tenemos empatía. ¿Sí? Una gran técnica de persuasión, el rapport, los invito a que lo consulten, tiene varios elementos, pues más de los que les estoy contando para que lo tengan en cuenta. El contacto visual demuestra interés positivo y negativo, ¿cierto? Porque eso depende, en ese contacto visual, la mirada que yo proyecte. Por eso tan importante, ¿eh? Mantener una mirada de carácter neutro y dirigiéndose a donde les decía, ¿cierto? 1 centímetro abajo de la retina del otro para que no me intimide la mirada del otro, pero que yo sí esté haciendo la influencia pertinente en el otro mientras le hablo. Y adicionalmente demostrándole plena atención para cuando él me hable. Si te miran durante mucho tiempo, pueden estar mintiendo. ¿Qué pasa? Cuando una persona no te está mirando, te mira a la cara, pero que repentinamente te llega y te queda mirando ahí en los ojos, se queda fijado en los ojos de uno, es un tema de que me está mintiendo, de que no me está diciendo la verdad, ¿cierto? Entonces,
es porque, ¿qué? Porque ahí sí, venga, yo trato de utilizar mi influencia visual en usted, ¿cierto? Porque no estoy convencido, porque le estoy mintiendo sobre algo. Desde el principio debemos tener un contacto visual, ¿cierto? Un contacto visual a los demás y siempre hablando con el resto de gestos que demuestran asertividad. ¿Sí? Realiza una gran pose, demuestra poder y un sentido de logro, ¿cierto? Desde la Mujer Maravilla hasta todas las que les he hablado, las piernas cruzadas normalmente es un señal de resistencia, baja receptividad y son una mala señal de negociación, ¿cierto? Tenemos que hacer que la gente abra las piernas, literalmente. Esa es la clave para que ya sabemos que la persona está totalmente receptiva a lo que nosotros le estamos presentando. Un grupo de gestos muestra una verdadera conexión, ¿cierto? Entonces, cuando ve uno varios gestos eh, que nos están dando luces, ¿cierto? De que están receptivos, tiene las piernas abiertas, nos está mirando, quizás emulando el mismo gesto de nosotros, porque nosotros estamos abiertos, estamos derechos, estamos con las manos abiertas, entonces esto pues muestra que hay conexión. Si se ríen contigo, tal vez le importas, entonces pues estamos hablando, estamos sonriendo y la persona empieza a sonreír, es que tenemos esa conexión de verdad, estamos empáticos, ¿cierto? Mandíbula cerrada, cuello tenso, ceño fruncido, muestra de estrés, ¿no? Las posturas autoritarias muestran liderazgo, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, importante manejen la sonrisa, porque uno de los problemas en Colombia, que tiene que ver en la forma en que fuimos colonizados, es que la postura autoritaria es una postura autoritaria agresiva, ¿cierto? De tratamiento de los peones. ¿Cierto? Ustedes son unos peones para mí. Entonces, en nuestra cultura latina, ¿cierto? Por ser tan invasivo, pues todo este tema a nivel cultural, entonces, pues estas gestas, estas posturas autoritarias, si no vienen acompañadas o suavizadas por una sonrisa, pueden generar repelencia, ¿cierto? Repelencia a esa autoridad, a ese liderazgo. Entonces, esa cruzada de manos con la mandíbula hacia adelante, como les comentaba, o esa donde juntamos nuestras yemas de los dedos, o esa donde, donde, donde llegamos y cerramos los puños para dar énfasis a algo. Si viene acompañado de una sonrisa, pues demuestra verdadero liderazgo y no demuestra jefatura, ¿cierto? Que pues además por muchas cosas somos muy reacios a eso, a ese tema de la jefatura, a no ser que hayamos sido manipulados o tengamos una personalidad sumisa, ¿cierto? Entonces, si tenemos una personalidad sumisa, pues vamos a caer, no nos va a importar el tratamiento que nos dé, pues es cierto. Pero si estamos con personas asertivas y debemos buscar personas asertivas, ¿cierto? Pues es muy importante mostrar esas posturas autoritarias, pero como recomendado en nuestra cultura, suavizados por una sonrisa, suavizados por la empatía, por el verdad, eso no es ni siquiera porque uno haga un gesto, es porque deberíamos tener esa conciencia, ¿cierto? Todos somos iguales, es así de simple, somos iguales, con diferentes historias, con diferentes conocimientos. Entonces así es tratarnos como iguales. El tema es que yo en ciertos elementos, en ciertos entornos, en ciertos contextos de espacio y tiempo, yo ejerzo labores de liderazgo. En esas acciones de liderazgo, pues asumo posturas de liderazgo porque necesito llegar y convocar y hacer que un grupo específico llegue frente a un objetivo planteado, pues con lo conquiste y logre esa meta, ¿cierto? Y en ese sentido, pues muchas veces voy a ser un coach en que voy a guiar, en que voy a entrenar, y muchas veces como líder, pues también me va a tocar hacer unas retroalimentaciones de carácter correctivo y me va a tocar ponerme serio y me va a poner sin agredir a la otra persona, sin ser agresivo, decirle lo que tengo que decirle asertivamente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues acciones negativas, tengo que mostrar esas señales de autoridad, porque si muestro señales de debilidad, entonces ese rebaño, ese grupo que yo estoy liderando, pues va a perder su foco. Por eso es tan importante expresar esas posturas autoritarias, esas posturas de seguridad en que muestren que yo estoy empoderado. Fundamental en un líder, ¿cierto? Que es lo que no tiene un jefe. Un líder no se deja intimidar de las situaciones, ¿cierto?
Entonces lo pueden estar insultando y él está asertivo, no se pone agresivo, ¿cierto? Contesta, ¿cierto? En el momento oportuno, con el tono adecuado, con la intensidad adecuada, defendiendo sus derechos, ¿cierto? Defendiendo sus derechos. Recuerden, la sumisión es la persona que no defiende sus derechos, el asertivo respeta los derechos de los demás y defiende los propios, y el agresivo y respeta el de los demás. Entonces, nuestra postura como líderes debe ser asertiva. Complementado todo esto con el lenguaje corporal que les he dado, pues van a ser mucho más poderosos. Una pierna que tiembla señala un estado interior inestable, ¿cierto? Nerviosismo, inestabilidad. Revisemos bien porque pues si un cliente está demostrando esto, o un subordinado, o alguien de mi equipo de trabajo, es porque hay algo que debería estar preocupado. Entonces yo pregunto para saber con certeza qué puede estar pasando. Los brazos cruzados señalan que están a la defensiva dependiendo del contexto, ¿cierto? Bueno, expresiones verbales, ¿sí? La expresión verbal va mucho más que hablar, el tono de voz, el tono alto, el tono bajo, bueno, eso ya les hablé. Bueno, y de los tres principios. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas, dudas o inquietudes aquí para ya cerrar con lo que dificulta para comprendernos en la comunicación. Profe, hasta ahí vamos bien y pues muchas gracias. Hemos aprendido mucho en este tema del lenguaje corporal y no tengo preguntas. A ver, ¿no hay preguntas? Listo. Entonces, continúo aquí y para cerrar. Sí, por ahí hay una pregunta. Bueno, ¿qué dificulta comprendernos en la comunicación? Primero, los preconcebidos. Hoy la labor de los que acompañamos los procesos de aprendizaje, el que estamos haciendo Marta y yo, ¿cierto? Que acompañamos maestrías, posgrados a nivel nacional, pues, y para todos los que están desde nivel primaria hasta los más altos grados en doctorados y postdoctorados, tenemos un gran desafío porque hoy la gente, todos podemos acceder a mucho contenido gratuito o pago muy económico por internet en que podemos obtener el conocimiento. El problema no es obtener el conocimiento. El problema hoy, el gran desafío de la educación, es hacer que la gente desaprenda. Tenemos que desaprender muchísimas cosas. Y el mundo va a una velocidad, ¿cierto? Cambiando sus sistemas políticos, económicos, las percepciones ambientales, las percepciones sociales, las percepciones culturales, las percepciones legales, a una velocidad tal, ¿sí? Todo esto impuesto por esa velocidad que nos da la tecnología, que nos da la globalidad, nos dio sobre todo la conectividad, ¿cierto? Cambiaron millones de paradigmas, ¿sí? Que inclusive hoy, dentro del plano de lo filosófico, en temas como lo político y el económico, hay grandes atrasos en las grandes perspectivas, en qué modelos se deberían trabajar, cómo deberíamos trabajar, ya que entre otras yo puedo estar aquí en Colombia, ¿cierto? Y situación que me pasa en varias horas del día, pero estoy trabajando para otros lugares del mundo, ¿cierto? E inclusive pagándome en otros lugares del mundo, o sea, los paradigmas, o sea, de, de, o sea, de hasta el sistema tributario están cambiando totalmente, ¿cierto? Entonces, estos elementos aquí para este cierre son, muchachos, los más importantes. Y es que aquí les di un mundo de herramientas, pero lo que hay que cambiar es paradigmas de pensamiento. Y aquí es donde debemos cambiar. Esto es lo que debemos cambiar en estos temas de comunicación. Primero, mucho ojo, oímos lo que esperamos oír. Porque es que oír, como lo he comentado, lo comenté desde el sábado pasado, es muy diferente a escuchar. Entonces, ¿por qué dice que oímos lo que queremos oír? Porque interpretamos
interpretamos lo que el otro quiere decir, ¿cierto?, a cómo queremos nosotros percibir una situación, ¿no? Entonces llega la, 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 la mujer y le dice al esposo, te engañé. Entonces, él llega y dice, bueno, ay, ¿qué pasó? Tal, y bueno, no sé, empiezan a hablar, y él escucha o interpreta eso de que, pues no, le está contando la historia y es porque, ¿qué? Porque la historia es porque lo quiere seguir con él, ¿cierto? Pero si se pone a detallar lo que ella le está diciendo, es que ya se quiere deshacer de él y quiere irse con esa persona con quien lo engañó, ¿sí? Es muy importante no entrar con preconcebidos en las comunicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, un error de los comerciales es pensar, ¿cierto?, que lo que nos está diciendo el cliente siempre es positivo frente al producto. ¿Sí? Entonces, ve, pero por ejemplo, el de Alpina tiene una tapita ahí de metal. Entonces, yo estoy entendiendo eso como que el de nosotros es mejor porque tiene una tapita en corcho y es ecológico. Estoy hablando aquí en pendejo, ¿cierto? Y entonces, no, o sea, él está hablando de una verdadera objeción, ¿sí? A pesar de que en nuestro preconcebido pensamos que un producto es mejor, pues entre más atributos naturales y sostenibles con el medio ambiente tenga. Pero él puede que no esté alfabetizado frente a ese tema, ¿cierto? Y muchísimos años de publicidad, de publicidad, lo tengan en un paradigma ochentero de destrucción de los recursos naturales y pues ni siquiera sabe qué es eso, ¿no? No entiende, ¿no? Entiende que se ve como mejor eso así en metalcito, ¿cierto? Se ve como más bonito, como más pispito, ¿sí? Que ese corcho que le están poniendo para tapar, ¿cómo así que estoy en una botella de vidrio? ¿Cierto? Yo como que yo ya me acostumbré a verlas todas en una botella de plástico, entonces hago la objeción y digo, venga, no, ve, pero mira, los otros están en plástico, entonces yo lo tomo como si fuera algo positivo, pero realmente me puede estar emitiendo algo negativo, diciendo que pues como todos son en plástico, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Será que lo tomó positivo o negativo? Pues tenemos que hallar la respuesta, ¿y cómo la hallamos? Pues preguntando, ¿cierto? Y a usted cómo le gusta más el producto. Yo, no, pues no, yo lo veo aquí en vidrio con un corcho y pues esto se ve muy raro. Yo, no, mire, es que así, es que tan y ya está en Europa, se están vendiendo los productos de lácteos y las bebidas ya se están volviendo en el vidrio porque es reciclable y porque tan. Esto significa además que puedes llegar a un segmento y obtener mayor valor. Entonces, contar muy bien esos atributos, pero percatarnos de que sí, porque entonces yo obvio la objeción porque pensé que lo que él me dijo era positivo, como hablando en positivo, y realmente podía ser una objeción de carácter negativo. Por eso, para la diferencia entre oír y escuchar es preguntar, tengo que percatarme, ¿cierto? No percibir, sino percatarme. Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Y entonces ahí, si escucho, entiendo al otro, y ahí ya llego y monto mis argumentos de negociación y venta para hacer el cierre. Hay que entender algo y es que todos tenemos posiciones diferentes. Y un tema fundamental es entender la posición del otro. Por eso el vendedor consultivo llega y pregunta. Antes de empezar a hacer ofertas, pregunta muy bien, ausculta qué es lo que percibe frente a ese segmento frente a ese sector, frente a ese subsector, frente a ese segmento de productos, qué piensa, siente, percibe, qué ve, qué escucha, qué piensa, qué siente. ¿Para qué? Para tomar ese diálogo, ¿no?, de esa postura que tiene la persona frente al producto y servicio, frente a la propuesta de valor y argumentarle frente a la nuestra, ¿cierto?, en qué se alinea con la de él. No es tratar de hacer cambiar las posturas de los demás. El gran vendedor no impone. El gran vendedor, al escuchar, trata de adaptar el diálogo, los argumentos de negociación y venta a las percepciones, a lo percibido y percatado a través de lo que tiene en el imaginario, su cosmovisión, su visión de producto, el cliente. Entonces, cuando yo indago, me doy cuenta que muchas veces la gente no tiene objeciones frente al precio.
Realmente lo tiene frente a los atributos, lo tiene frente al el servicio, el producto o servicio ampliado, los tiempos de entrega, la instalación, mantenimiento, los servicios postventa. ¿Sí? Por eso es muy importante tener eso muy bien organizado. Entonces, es muy importante que tengamos todo eso muy bien organizado, entender la postura del otro y llegar y no es adaptarla, sino mirar qué tenemos en común para generar ese sincretismo con el cliente. Evaluamos la fuente. Un problema de la comunicación es quién habla, ¿cierto? A veces no es tan importante el mensaje, sino el mensajero. ¿No? Por eso me pareció muy simpático cuando les preguntaba cómo les fue escuchar el comentario sobre las habilidades comerciales de muchos de los con que ustedes se enfrentaron, ¿cierto? En el vivero, en el vivero, en la feria, ¿cierto? Entonces, ver que carecen de esas habilidades, que carecen de los argumentos de negociación y venta, que no conocen las características del producto, que no están entrenados para hacer las mejores exposiciones y vender los mejores argumentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos desprestigiando un producto que puede ser buenísimo por quien no lo vende. Y aquí voy a hacer un comentario real. Esto es real, real. Y de una situación que nos surgió en 2006, 2007, perdón, 2006-2007. Y me contratan de Cúcuta, de una organización, de una incubadora, para acompañar un proceso de encadenamiento productivo en el sector maderas. En ese encadenamiento encontrábamos productores de todos los niveles, en ese tiempo eran como 1000 y pedazos que se habían unido. Claro, con el tiempo eso se va depurando y terminan unos pocos, como todo. O sea, y en eso no hay que quedarse con el paradigma de que no, hay gente que no está tan convencida de hacer esas economías de escala y hay que dejar irlos, ¿cierto? Entonces, el proyecto que se lo financió el Estado colombiano era para llegar a hacer un programa de innovación. En ese tiempo eso era reinnovador. Y como habíamos muy poquitos en el país que hablábamos del tema de innovación, pues terminé yo acompañando el proceso. Entonces, cuando fui y los acompañé, pues el presupuesto era muy limitado porque las contrapartidas de la organización eran muy limitadas, ¿cierto? Y les tocaba poner los pasajes, las estadías mías y demás del experto. Y pues, entre otras, para yo poderme desplazar allá tenía que coger 2 vuelos, ¿cierto? Entonces, pues les pegaba duro el presupuesto. En una época, le estoy hablando hace muchos años, muchas de las clases las di por Skype, porque no había presupuesto para yo poder estar allá dándoselas presencial. Entonces tocaba por Skype que se conectaran a varias de ellas. Entre ellas, pues porque el presupuesto ya estaba agotado, la de precio. Entonces yo fui totalmente claro, ellos, la mayoría de los calculaban que si valía 100 pesos lo multiplicaban por punto 30 y ese era el precio final. Entonces yo les explicaba pues que eso no era así, porque no era así, que inclusive manejaban mal la fórmula, ¿cierto? Y que adicionalmente, pues adicionalmente, pues algo que estaba pasando era que, pues si nosotros teníamos un producto innovador y diferenciador, ¿cierto? Pues no se calculaba sobre el costo, sino sobre la percepción de valor que tiene el cliente. Inclusive, o sea, le ayudamos a desarrollar 5 productos. Y inclusive le puse los precios. Yo les dije cuáles eran. Ya salió la primera feria, era una feria en Venezuela, ¿cierto? En esa época Venezuela tenía una economía muy diferente y una feria en Colombia. Entonces, no sé qué pasó con la inscripción en Venezuela, entonces ya quedaron para otra feria en Venezuela y primero resultó la de Colombia. Creo que pues, se llamaba Imagina e Incorferis. Cuando yo llego y los preparo para la feria, lo primero que les digo es cómo tenían que exhibir, qué tenían que hacer y demás. La contrapartida no solamente era de la organización, sino que de ellos como clúster. Yo no sé qué pasó, pero por ahorrar costos, pues primero, ¿sí?
llevaron a las personas menos preparadas, ¿cierto? Inclusive uno de ellos fueron 3, yo les dije que tenían que ir 6 para que pudieran rotarse, la gente no puede estar cansada en las ferias, ¿cierto? Por eso es que cuando uno va a una feria hay ciertas inversiones que hay que hacer, hay que ir con todos los juguetes, uno no puede ir a medias, ¿cierto? En ese tiempo, imagina, era la feria número 1, donde iba la gente más chuchuchú de Bogotá, los embajadores, la gente más rica, los ministros, allá iba pues la gente de plata, ¿cierto? ¿Y qué quería ver? Los productos más chuchuchú, más innovadores, más diferentes. Yo tenía, supuestamente, que en lo que se diseñó de proyecto, que estar desde el primer día hasta el último con ellos. Pues lamentablemente, pues como no daba el presupuesto, ¿cierto? Terminaron mandándome para los 2 últimos días. Cuando yo llego, casi me da de todo, ¿cierto? Lo primero, tenían unos cartelcitos que es que habían sido ayudados por muchas organizaciones y demás y tal. Entonces, cuando la gente veía como los cartelcitos y de dónde venían que los habían ayudado, primero lo percibían como que eran temas muy artesanales, como que no tenían valor agregado, como que apenas estaban empezando, y esa no es la percepción que se puede dar. Segundo, les pregunté el precio, nada. De pendejos se pusieron a hacer el calculito de siempre, aquí le pusieron por .50 y no como les había dicho, el primer día le preguntan a todo el mundo cuánto es que vale el producto, ¿cierto? Les voy a decir así un tema específico. Hoy lo que ustedes conocen como una mesa de, 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 de comedor, de comedor en un hospital que es como una C, ¿cierto? Esa mesa se hizo para poner computadores y que la gente pudiera estar dentro de la cama trabajando en el computador, que en ese tiempo portátiles no eran tanto, sino que eran CPUs con equipos y todo tenía como los pedacitos para hacerlo, pero trabajando así como la C, que uno pudiera estar metido en la cama trabajando en el computador. Un producto novedosísimo en su momento, ¿listo? Les costaba como 300.000 pesos, aquí estoy redondeando, les costaba 300.000 hacerlo. Lo estaban vendiendo a 500.000. ¿No? Entonces, inmediatamente les dije, están errados. ¿Sí? Vamos a hacer lo que les dije, la investigación y cobramos. ¿Listo? Bueno, primero. Segundo, qué es lo que hay aquí en exhibición? El tapete más malo, más viejo, hasta roto, fue lo que alquilaron. No, nada en las paredes, ni cuadros, la mesa de computador sin un computador, algo como que la gente dijera cuál es el contexto de la mesa. Había un carrobar, que eso era muy innovador en su momento, oiga, sin botellas, o sea, como para que la gente se imagine que eso era para meter botellas. Así lo mismo el armario desarmable y los otros 2 productos que, innovadores que tenían. Y, oiga, esto hay que ponerlo, entonces saqué mi computador, lo puse ahí y hice algo. Yo ya llamé al presidente de ellos, del clúster, y entonces no me contestaba. Y yo dije, no, vamos a parar de vender. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene permiso. Y yo, ¿qué han vendido en todos estos días de feria? No, nada. Y bueno, denme en 2 horas, pues, ¿qué van a perder? De 3 a la tarde a 5 empezó a pasar la gente y le pregunté que cuánto valía, cogí un solo producto, esa mesa de computador. Me dieron los precios. Al final hice el promedio y esa mesa que ellos estaban vendiendo en 2.500.000, perdón, en 500.000 pesos, el precio media era como de 2.100.000. ¿Sí? Le puse a las 5 de la tarde el precio de 1.800.000 y cuando cerramos a las 8 habíamos vendido las 12 unidades que ellos llevaron. Y fue uno de los días con menos personas en la noche en la feria. Un segundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? La gente, ¿cierto?, tiene una percepción sobre las cosas. Cuando ya lo vio bien exhibido, cuando ya vio eso como pues, no tan mal presentado, incluso saqué de mi bolsillo para cambiar el tapete y para alquilar unos cuadros para poner allá en el fondo. Cuando le dimos un precio que iba para el segmento, ¿cierto? O sea, y entonces después de todo eso quedaron tan aterrados, ¿cierto?, que me decían, no, carajo, todo el mundo que pasó, miraba y mucha gente veía la mesa y como que veía, ¿y esto para qué? No, para un computador, y lo miraba y como sorprendido. ¿Cuánto vale? 500.000. Veía como un producto que era pobre, de bajo valor agregado. ¿No? Subimos el precio y cambian las cosas. Entonces, ¿qué hice con los muchachos al otro día? ¿Cierto?
Entre otras, nos fuimos ahí cerquita de Corferias, a las 9 abrían un almacén, les puse camisas, ¿cierto? Que se organizaban mejor, porque yo, estos muchachos estaban de camiseta, o carpinteros, ¿cierto? Estaban de camiseta, de tenis, pues, tampoco pues tenía para cambiarle de zapato, pero los dejé más, mejor presentaditos, más formalitos, porque es que esa era la feria. Esa era la feria. Si fuera otra feria, pues nos vestimos de otra forma, ¿cierto? Entonces es muy importante, y aquí para terminar el ejemplo, evaluamos la fuente. Busquemos el contexto de la fuente. La credibilidad de la fuente va a estar, si yo voy a dar, bueno, hoy estoy aquí medio informal, pero si yo voy a hablarles de que les voy a crear un logo muy original, ustedes me van a ver y dicen, no, ese tipo no me va a crear un logo muy original, ¿cierto? Porque pues, y si me ven en un día normal, con corbata, con saco, a veces me pongo abrigo, ¿cierto? Te dicen, no, eso es muy acortonado y no tal. Y soy una persona súper creativa, pero no tengo la imagen de una persona creativa, ¿cierto? ¿A quién van a elegir ustedes? A ese que está mechudo por ahí, que huele a hierba y que tiene, porque ese sí luce como creativo. Y esto que le estoy diciendo pasa muchas veces, me ha pasado muchas veces. Me pasó en Medellín cuando estábamos eligiendo quién montara la campaña para Turismo Medellín Digital, ¿cierto? Y le decía yo a mis compañeros evaluadores del estadio, venga, pero se están equivocando, esta no es la mejor propuesta, pero el otro llegó todo bacaneado y así hablando tal y como, y yo, no, este es porque este es como todo inspirado. No. Entonces, mucho cuidado con ese tema, evaluamos la fuente. Entonces, a veces el mensaje no es tan importante, es tan importante la fuente, y eso implica muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, desde la imagen, desde el lenguaje que se utiliza, ¿cierto? Tiene que ser adecuado al segmento objetivo al que me dirijo, ¿cierto? Yo no puedo llegar en pantaloneta y en chancleta a ir a vender un proyecto en el ministerio, que no, pues no estoy ni siquiera como adecuado al entorno, ¿cierto? Y aquí estoy poniendo simulaciones supremamente exageradas, ¿cierto? Y tampoco voy a llegar con traje y corbata a ir a vender un programa de insumos en el campo, pues, por Dios, ¿cierto? Tengo que mostrarme o sea, el agrónomo tiene una pinta como la tiene el médico, el ingeniero tal. Entonces, es importante ese contexto, que la fuente esté como adecuada, alineada, ¿cierto? Hacemos caso omiso en la información que nos dice lo que sabemos, ¿cierto? Y aquí está el tema de desaprender. Escuchemos, por favor. Tengamos la pausa y hagamos como los japoneses, interpretemos eso y no actuemos a la defensiva. Los sumisos son defensivos, la gente asertiva escucha, apropia y si es del caso, aprende. Todos los días tenemos que aprender algo diferente de los demás. Entonces, escuchemos. Las palabras significan cosas diferentes para personas distintas, entonces mucho cuidado con la población objetivo a la que me dirijo. Entonces me voy todo sofisticado a hablar de mi yogur y entonces los lactobacilos y entonces el pH, y carajo, esa persona no me entendió ni forro lo que le dije, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? O sea, hay que hablar con las palabras adecuadas para el público objetivo al cual me dirijo. Ahora bien, estoy ya haciendo una negociación con alguien que no hace la escalabilidad, pues ahí sí hablo con todos los referentes desde lo que me permite la ingeniería de alimentos, la ingeniería química, para expresar lo que quiero expresar, ¿cierto? Con las palabras adecuadas. Las palabras tienen significados simbólicos, ¿cierto? Entonces, ese es un tema de mucho cuidado. Y por eso, para finalizar, el lenguaje corporal y el tono de la voz terminan diciendo muchas veces más cosas que lo que dicen las palabras. Entonces, la gran invitación para que mañana continúen con todo el tema de servicio al cliente es que empiecen a apropiar todo esto que les dije. Voy en ciertos momentos de las charlas a preguntarles cómo van, qué es lo que han venido retroalimentando, porque la idea para que esto no quede en balde es que ustedes de verdad lo apropien, ¿eh? Y le saquen el máximo jugo. Si no, si no practican, si no lo apropian, si no van a estar observando a las personas a su alrededor, interpretando lo que dicen, si no van a apropiar los gestos corporales adecuados para ser mejores vendedores, para ser mejores líderes, desde ahora, ¿cierto? No, todo esto que estamos haciendo va a quedar en balde, porque lo van a pasar y no van a sacar el verdadero usufructo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud para finalizar la sesión?
No, profe, todo muy claro, muy chévere y pues claro que esto no, para nosotros esto no va a quedar en balde porque pues la idea es ponerlo en práctica y poder sacar adelante nuestros proyectos y nuestro emprendimiento. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, mucho ánimo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. La doctora Marta va a empezar a introducirnos al tema de servicio al cliente. Que pase una feliz noche, que descanse y nos vemos muy a las 8 en punto para que arranquemos bien, bien puntuales. Un abrazo. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muy atento, estuvo todo muy bien. Feliz fin de semana.